Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Pues buenas noches, gentecillas roleras. Otro miércoles más que venimos a este insigne lugar a hablar de lo que más nos gusta, los juegos de rol. En este caso, hoy vamos a hablar del juego de rol Kult, un juego de rol de terror muy conocido y que creo que viene muy bien para las fechas en las que estamos, al lado de Halloween. También me gustaría señalar, y veo que Nit me mira fijamente, que esta charla forma parte de las jornadas solidarias online Halloween 2021 y que por lo tanto se emitirá ahí con un overlay chulo de la organización. Desde aquí les saludamos y les damos las gracias por organizar este maravilloso evento de jornadas terroríficas. Y aparte en la descripción del vídeo después pondremos el enlace de Ayudar Jugando, que es una asociación benéfica para recaudar cosas para la juventud, los niños, etcétera, etcétera. Y sin más preámbulos, pasamos a decir: hola Lizándrez, ¿qué tal estás? Espero que bien. Hola Fian, estoy muy feliz de estar otra vez aquí contigo y con toda la gente que ha venido hoy, más que nunca. Es que si nos ponemos aquí, yo creo que Lizándrez es más famoso que ciertos editores, youtubers y gente del mundillo que en el fondo es que no tienen nada que hacer con Lizándrez. O sea, Lizándrez es la puta hostia y aún encima es el maestro del terror, es el Stephen King de Madrid. ¿Cómo se nota que me quieres? Oh, ya, si yo te contase. Bien, pero ciñéndonos a lo que vamos a hablar hoy, Kult. Ese juego de rol que todavía crea dudas en gente, que si es un juego solo de gore, que si es un juego de terror raro. Cuéntanos, háblanos, ¿qué es Kult y cómo lo definirías? Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría avisar del esquema que va a tener esta charla. Vale, vamos a empezar hablando un poco de la historia del juego. Luego vamos a hablar del sistema actual, de la cuarta edición, la que ha publicado No Solo Rol, Kult Divinidad Perdida. Y luego avisaremos, porque se vendrán los spoilers y se hablará, el último tercio de la charla, del trasfondo. Se hará un resumen muy resumido del trasfondo. El propósito que tiene esto creo que tiene su utilidad, porque a lo mejor alguien que le atraiga este juego porque lo haya jugado, a lo mejor se lo quiere comprar, no sabe realmente de qué va, y a lo mejor con ese resumen del trasfondo de 20 minutos, media hora como mucho, ya se puede hacer una idea de qué va este juego, aparte de que es un juego de rol de terror contemporáneo, pero que tiene detrás, porque tiene un trasfondo, son más de 100 páginas. Pues a lo mejor eso le puede ser útil para saber de qué va. Y dicho esto, vamos a ver. Como yo creo que cualquiera que haga una búsqueda en Google, si no tiene ni idea, puede averiguar qué es Kult. Yo prefiero contar la historia de este juego desde mi perspectiva, porque siempre ha sido un juego muy especial para mí, desde que lo descubrí, y a lo mejor eso os ayuda a entender desde mis ojos y desde mi pasión por el juego, descubrir y conocer la historia de Kult. Y la historia de Kult en España empieza en 1994. Y yo recuerdo en ese año que vi un anuncio en una revista de aquella época, no recuerdo si fue una Dragón o una Líder, y vi la portada de esa edición que iba a publicar en su día una editorial histórica, M+D Editores. Seguro que a mucha gente les suena,
la portada de aquel libro. La voy a compartir para que se vea. Esta portada, yo me acuerdo que la vi y bueno, como ya he dicho, la publicaba M+D, pero el juego era de una editorial sueca que se llamaba Target Games. Y lo primero que me atrajo de este juego es que, bueno, era un juego europeo, por lo tanto tenía una mentalidad europea y no anglosajona. Y luego tenía esta siniestra y llamativa portada con estos tintes macabros, religiosos, y con dos mensajes que la verdad es que eran muy atrayentes. Primero el de la muerte solo al principio, y este de aquí abajo, que el que lo puso sabía lo que ponía: no recomendado a menores de 16 años. Y la potencia de esta estética entonces no pasaba desapercibida. La portada sobre todo, el interior también, no, en esa época no tenía parangón. O sea, había otros juegos de terror, pero este era distinto. Y ya cuando la verías y le echabas un rápido vistazo, se notaba que era bastante más moderno y transgresor. Y aparte no tenía detrás una ambientación tan clásica, o quizá, no sé si llamarla pesada por lo abundante, como los mitos u otros juegos, sino era algo original. Vamos a dejar de compartir de momento ya. Ya hemos visto la portada. Este juego, de pequeño, en una revista líder, y también la portada me causó bastante impacto. Y dije, me molaría tenerlo, pero no había dinero, así que... Pues sí, y yo tenía justo 16 años cuando lo compré. Así que, bueno, en la tienda donde lo compré no me pidieron el carnet, afortunadamente. Yo lo llevaba por si acaso. Dijo, no vaya a ser que no cumpla, haya un requisito de edad, como es que entra a una discoteca, pero no me dijeron nada, les daba igual. Bueno, decir que el juego lo creó una afable pareja de creadores suecos llamados Gunilla Johnson y Michael Petersen. El aspecto que tienen ahora, pues bueno, es una afable pareja de avanzada edad, pero que tuvieron la imaginación para crear esta cosa. Y aquella época, 1994, hay que recordar que no solo se publicó este juego. Tened en cuenta que muchos compramos ese juego, nos lo traímos a casa, y en ese mismo año sucedió lo que tristemente se conoció como el crimen del rol en Madrid. Así que a alguno le miraron con cara rara cuando leía este libro. Y cuando yo me puse a leerlo por primera vez, pues a mí me confundió bastante esas primeras páginas que hablaban de cosas raras, porque hablaban de un mundo falso, de un hombre en cautiverio, de una máquina, de un laberinto, de un infierno. Y eso aparece en las primeras páginas. Todo muy resumido, como una presentación. Y después de ofrecerte ese adelanto, luego te empezaba a hablar de un sistema. Y el sistema de la primera edición era muy complejo. Era un sistema de su tiempo. Muy simulacionista, muy engorroso, con muchas cosas que sobraban, que no son como los juegos que ahora predomina más la narración, sino se buscaba ser lo más simulacionista posible, ser muy real, con muchas tablas de armas, de artes marciales. Y bueno, me imagino que en los 90 eso era bastante normal y nos adaptamos. Yo no me quejé, pero la verdad es que no lo echo de menos ese sistema. Pero, como ya digo, el sistema tampoco lo recuerdo muy especialmente, o por lo menos no tengo un gran recuerdo de él. Lo que sí me impactó fue la segunda mitad del libro.
porque la segunda mitad, que es cuando empieza a salir la ambientación, yo recuerdo que entonces, y recordad que tenía 16 años, pues a mí me empezó a volar la cabeza. O sea, cuando yo empecé a leer todo eso, yo tuve la sensación de que habían juntado varios libros religiosos mezclados con lo mejor de las películas de terror que yo había visto y estaba por ver. O sea, era una mezcla entre como se hubieran mezclado los evangelios, el Génesis y el Apocalipsis, y la cábala judía, el budismo, el New Age, y lo mezclan con las historias de Clive Barker, Wes Craven, John Carpenter, Dario Argento, David Lynch. Era una mezcla que era abrumadora. O sea, en el libro te encontrabas todo. Y claro, a mí empezó a abrumar todas las herramientas que te daba una ambientación con la que podías hacer cualquier cosa. Podías hacer casi cualquier historia o simular cualquier película de terror y hacer esa historia canónica con el mundo de culto. No costaba mucho. Era sorprendentemente fácil, y lo sigue siendo. Con un pequeño trabajo de adaptación, tienes muchas herramientas para usarlas y adaptar cualquier cosa. Incluso, bueno, yo he hecho partidas en las que he mezclado el terror con la ciencia ficción. Incluso también puedes emular ciertos argumentos clásicos de la ciencia ficción con las herramientas que te da el libro, la ambientación. Y la verdad es que, bueno, pues qué decir tiene que a mí el libro, toda esa ambientación, a mí me sedujo. Porque como ya os he dicho, estaba todo. Y no me pareció en su día una ambientación hecha con recortes. O sea, no era cojo 40 cosas y las pongo juntas y han quedado así. A mí me daba la sensación de que era una ambientación bastante completa y conectada. Y como ya os he dicho, tenía cualquier cosa para crear una historia de terror moderna, provocativa, con tintes de thriller, de acción, de ciencia ficción. Podías entrar a contar cualquier partida sobre los sueños, con ingredientes como la pasión, por ejemplo, que yo en esa época nunca había visto un libro que contemplara la pasión. No solo que ofreciera ciertas mecánicas para en las relaciones sexuales, sino además conectarlas con la ambientación. Por supuesto, había magia, una magia muy distinta a lo que yo había visto hasta entonces. Y yo me acuerdo que en aquella época, pues yo tenía una devoción total por Stephen King, ¿vale? Y pensaba, es que yo puedo hacer cualquier historia de Stephen King con este libro. O sea, puedo, desde la Torre Oscura hasta Cuenta conmigo, es que lo puedo hacer todo. Y la ambientación me lo facilita. Y por eso también me flipaba mucho. Decir que entonces, al poco tiempo, cuando yo ya estaba dirigiendo y jugando, salió un suplemento que hasta ahora no ha sido igualado, ni siquiera por la última edición, que fue Legiones de la Oscuridad. Este suplemento, que bueno, voy a poner la portada porque yo creo que a todos los que jugamos a Kult en esa época, pues nos gustará ver de nuevo esta portada. Es muy similar en estilo a la primera edición. Este es un suplemento. Tenía, aquí lo pondrá, pues 119 páginas. Pero es probablemente uno de los suplementos con más chicha y más útiles y que han aportado más ideas de partidas de los que yo he visto en la mayoría de los juegos que he usado. Y sinceramente, sobre todo con la perspectiva actual de que se compran muchos juegos y muchos suplementos y mucho material y compramos muchas cosas, mucho más de lo que vamos a necesitar y jugar, yo con el libro básico y con este suplemento, yo tenía material de sobra para el resto de mi vida. No necesitaba más. Y realmente nunca lo he necesitado. Y es verdad que ha habido otras campañas y hubo más suplementos. A mí nunca me sedujo ninguna campaña oficial.
Había algunas que estaban bien, las clásicas, Black Madonna, Tarauticum, el Grial de Judas, pero yo creo que no hay ninguna que realmente digas, wow, es la mejor de todas, es imprescindible. Yo no tengo esa sensación. Y tampoco salió tanto material. Pero como ya os digo, teníamos de sobra con todo aquello. Voy a beber un poquito de agua, si quieres decir algo mientras Fian. Pues que iba a beber yo también un poquito de agua. Nada, apuntar eso que yo realmente la primera interacción que tuve con Cult fue con la segunda edición. Ya la portada de la primera me traía loco y yo era de artes, así que, bueno, aunque en la época en que tú tenías 16, yo tenía menos años, claro, era más jovenzuelo. Así que bueno, a esa época yo estaba con D&D primera edición todavía, he de decir. Pero con muy poca diferencia. Pero muy poca diferencia, dejémoslo ahí. El caso es que vi la segunda edición, la miré, la sinopsis me atrajo y me la pillé. La compré a medias con otro colega, ese otro colega solo aportó 5 pesetas y se quedó el manual en casa, yo había pagado el resto. Y bueno, fue una odisea, estuvimos ahí haciendo personajes, me molaba aunque me parecía un poquito complejo porque vampiro era más sencillote en ese aspecto, era más intuitivo. Y aún más adelante, aún tuvieron que pasar muchos años hasta que jugué mi primera partida segunda, que luego me sorprendió porque no recordaba ya el sistema y al final me recordó mucho a Pendragon en el sentido de las tiradas, de sacar igual o menos en un D20. Es una pena que tengo ahí el manual y prácticamente no lo he tocado y me da pena, pero bueno, puede que algún día lo haga. Antes de estar la cuarta edición era bastante más fácil conseguir la segunda edición del juego, que salió unos años después, por M+D también, que variaba bastante poco, ya incluía ciertas cosas que salieron en suplementos aparte de la primera edición, la maquetación y todo cambió un poco. A mí estéticamente nunca me gustó, pero esa segunda edición es más fácil de conseguir porque todos esos libros pasaron, cuando M+D murió, pasaron a formar parte de la distribuidora Distrimagen o la factoría de ideas, y de hecho todavía quedan ejemplares y creo que en muchas tiendas pues, se pueden conseguir, pero la primera edición ya es más complicado conseguirla. Y bueno, decir también que, bueno, es cierto que ahora vemos estas portadas, lo que tú decías, y no sorprenden tanto porque ahora los juegos, o los libros en general, pues se cuida mucho la estética, la maquetación. Pero bueno, hay que entender que este juego salió en el 91, es que ya han pasado 30 años. Claro, la diferencia se tiene que notar. Y bueno, también decir que Cult, el juego, o más bien la editorial Target Games, se unió a la moda de mediados de los 90 de los juegos de cartas coleccionables. Y también salieron cartas coleccionables de Cult, como todos los juegos de aquella época. Yo recuerdo haberlo jugado, me quedan algunas cartas por ahí. El juego en sí era bastante malo, o sea, todo hay que decirlo. Yo recuerdo comprar cartas, no encontré a nadie con quien jugar, muy complicado. Y bueno, las cartas tenían un diseño que estaba chulo, estaba bien, pero fue una mala idea. Se dejaron llevar por la moda, pero realmente la mayoría de los juegos de cartas de aquella época fracasaron. Y este no fue una excepción. Y bueno, pasaron los 90 y yo me acuerdo que a principios de los 2000, pues yo no dirigía mucho. Me acuerdo en aquella época de hacer bastantes partidas y jugar algunas partidas, sobre todo de terror por el boom que hubo en aquella época del terror oriental. Y la verdad es que no había apenas noticias ni novedades sobre el juego. Pero bueno, como ya os dije, yo material tenía suficiente para seguir jugando, no me preocupaba. Bastante tiempo después yo me enteré que ya que en aquella época, en el 2001, salió una tercera edición del juego. Una tercera edición que
licenciaron, o sea, la licencia la tenían dos editoriales, una francesa y una italiana, de nombres que no importan. Y esa tercera edición se llamó Cult Rumors, rumores en inglés. Por la razón que sea, varios años después lanzaron como un manual del director de juego, con esa misma edición, que se llamó Cult Beyond the Veil, más allá del velo. Libros bastante feos, hay que decirlo, que no tuvieron mucho éxito, pero bueno, había que sacar una tercera edición, se intentó y les salió como les salió. Y claro, tuvieron que pasar muchos años y ya pues los libros de primera edición y segunda edición ya estaban cogiendo bastante polvo, ya estaban un poco amarillos. Y bueno, pues algunos seguíamos usándolos porque tampoco teníamos mucha esperanza. Hombre, siempre piensas que habrá una siguiente edición, pero ya la verdad es que no me planteaba si iba a salir alguna vez o cómo iba a ser. No pensaba mucho en ello. Pero yo tenía mi primera edición querida, que yo sabía que no la iba a olvidar, es como el primer amor. Y ahí estaba, con una ambientación que me seguía flipando, pero con un sistema que la verdad es que cada vez que conocía más sistemas, pues cada vez lo odiaba más. Y así fue hasta el año 2016, que aparece una editorial también sueca, llamada Helmgast, y lanza un Kickstarter, donde anuncia una cuarta edición del juego. Y claro, ¿qué usan? Pues un sistema que estaba bastante de moda, me imagino que sigue de moda, que es el PBTA, Powered by the Apocalypse. Ese sistema tan raro que usa movimientos sin usar habilidades y el director no tira dados. Terrible. Y pues unos nuevos creadores suecos se involucran en el proyecto y cuando ven que la cosa funciona, esta especie como de hack primigenio que hacen con la ambientación y usando un sistema PBTA, pues anuncian esa edición y por fin pues ya se envía y se publica en el 2018, 2 años después del Kickstarter, de anunciar el Kickstarter, y tiene que pasar otros 2 años para que en el 2020, no solo Roll, también por razones de la pandemia, pues tardase y por fin publicase esa cuarta edición, que es Cult Divinidad Perdida. Bueno, pues esta portada que voy a enseñar pues ya es bastante más conocida y también podemos comentar una curiosidad sobre esta portada. La portada de la cuarta edición de Cult. No voy a enseñar más del libro, ¿vale? Solamente la portada, no quiero que nadie se ofenda. Hay una curiosidad con esta portada, tampoco quiero hablar, no voy a entrar mucho en esa polémica, las polémicas sobre esta edición. Pero es verdad que se habló mucho, ahora ya no tanto, pero se habló mucho de la censura que sufrió este libro. Helmgast, la editorial sueca, concibe un libro con ciertas ilustraciones bastante explícitas, donde se ven pechos, donde se ven penes, bastantes penes, y en algún momento se lo piensan mejor y deciden que el libro que van a vender y que licenciarán a otras editoriales para que se publique en otros países y se traduzca será una versión censurada, pues quitando unos cuantos dibujos, tapando unas cuantas entrepiernas, va a quedar mejor, se va a distribuir con menos problemas. Y es lo que hacen. La versión sin censurar, pues es la original, la del Kickstarter. Se puede conseguir el PDF, hay mucha gente que todavía tiene el PDF, y ya las versiones localizadas son censuradas. La versión original, por ejemplo, de esta portada, al ángel se le ven los pechos. Aquí, pues cuidaron de ponerle un top para taparle. Y eso es la portada. Luego dentro también hicieron algunos cambios. También hay que decir, esto no se ha hablado tanto de ello, pero algunas versiones como la española tienen ciertas diferencias en las calidades. La versión original del libro es muy bonita porque usan unas tintas doradas y brillantes.
La versión española, pues usaron un ocre que no brilla, que es mate, que queda un poco más oscuro. Y bueno, algún detalle que, bueno, tampoco tiene mucha importancia, pero que estaba ahí. Aún así, el libro es muy bonito, es muy llamativo y desde luego, claro, es un salto gigante desde esa primera edición. Claro, ya no es tan rompedor, pero objetivamente es mucho más bonito comparado con la primera edición, sobre todo por dentro. Porque la verdad es que la maquetación de la primera edición era muy sufrida de leer. En cambio, esta es mucho más cómoda, mucho más bonita. Y fíjate, yo creo que aquí, pues, podemos acabar este primer bloque de la historia del juego. Tampoco quería enrollarme demasiado, no quería aquí contar batallitas. Yo creo que se han entendido más o menos las distintas ediciones, en qué fechas han aparecido y hasta dónde hemos llegado. La cuarta edición, Sí. con este PBTA que te encanta. Uy, sí, me vuelve loquísimo. Mola. Así que no sé, si quieres nos metemos a comentar también, sin entrar en mucho detalle, el sistema actual de Cult. Sí. Bueno, te diría que hasta ahora la primera edición ya dijiste que era muy farragoso y todo eso. Yo ya comenté que en la segunda edición pues era como Pendragón tirando de 20 igual o menos. La tercera edición que comentaste no se llegó a traducir, ¿no? No. ¿Y al español, no. el sistema había cambiado con respecto a la segunda o...? Sí, había cambiado, pero vamos, no mucho. Tampoco me llegué a empapar de esas ediciones. Leí solamente cosas puntuales. También salieron muchos suplementos hechos por fans de ambientación. Pero la verdad es que ya te digo que fue un poco un desastre, sin el poco. Sí. Bueno, pues si te parece entonces, hablemos un poco de cómo funciona el sistema actual. ¿Qué crees que puede aportar con respecto a los sistemas anteriores o si crees que casa mejor con lo que es la ambientación, etcétera, etcétera? Pues es una muy buena pregunta, la verdad. No sé si voy a poder responderla. Bueno. A ver, la primera edición tenía, es verdad, un sistema muy farragoso, pero tenía cosas que eran muy originales. Y es cierto que se han perdido. Y se ha perdido cierto sabor. Como cosas que recordarán a algunos, si jugaron esa primera edición, como ese equilibrio mental, que podía ser negativo o positivo y que variaba. Y que era una dinámica, bueno, de las mejores cosas que tenía el sistema. El sistema de ventajas, desventajas. Ya podía ser mejorable, pero hay cosas que se han perdido y evidentemente al hacer una reducción y usar un sistema más simplificado, pues se paga un precio. Pero aún así, a mí el sistema me gusta más, considerando que había cosas que se iban a perder. Para explicar el sistema, pues lo más cómodo es ver la hoja de esta edición, que yo creo que es una hoja muy simple, muy limpia y que se entiende bastante bien. Vale, bueno, pues como en todas las hojas pones un nombre, eso es lo primero siempre. El arquetipo. Esto, evidentemente había muchas cosas que yo creo que los nuevos creadores tenían claro desde un principio que iban a homenajear constantemente la primera edición cambiando el sistema. Pero hay un montón de cosas que citan y que reutilizan, transforman desde la primera edición a la cuarta. Y por supuesto estaban los arquetipos. En el Cult original, así como en la cuarta edición, no hay profesiones, hay conceptos de personaje. Por ejemplo, estaba el concepto de... Bueno, en la cuarta edición se llama pues... creo que en su día se llamaba Samurái Urbano y ahora se llama Ronin solamente, que engloba todos los asesinos, cualquier tipo de sicario, gente violenta que mata, y un arquetipo, por ejemplo, podía ser el nómada, que englobaba a cualquier persona que se movía de ciudad en ciudad huyendo de algo con un pasado oscuro. En Cult hay muchos arquetipos y una cosa que mucha gente creo que no sabe y creo que es muy interesante del juego
es que Kult tiene 3 tipos de arquetipos. Es como si tuvieras 3 formas de hacerte el personaje para 3 tipos de partidas. Tiene un tipo de personaje que es el durmiente, que es, digamos, la persona común, normal, que tiene sus problemillas, pero que no es nadie especial. Y es para hacer ese tipo de partidas de terror que les pasan a las personas normales. Cumplen un propósito, son muy fáciles de hacer. El jugador tiene que estar pendiente de muy pocas cosas. Y la verdad es que es muy cómodo jugar con ese tipo de arquetipo que se llama durmiente. Y que para muchas historias de terror es el mejor arquetipo que te puedes hacer. Luego está el que, quizá heredado de alguna manera de esa primera edición, es el arquetipo más usado, que es el llamado consciente. El consciente ya es una persona que ha vivido y tiene presente ciertos recuerdos más traumáticos que le han cambiado su vida. Ya usa la mecánica de las ventajas, que son habilidades que le hacen ser realmente especial en determinadas circunstancias. Tiene lo que se ve aquí en la hoja, el secreto inconfesable, que es eso que te ha ocurrido en tu vida y que te ha marcado. Aquí podéis ver en la hoja pues, las ventajas, que no dejan de ser rasgos que se activan en determinadas situaciones, para bien o para mal. Pues una desventaja puede ser una adicción a las drogas, pesadillas, cualquier otra cosa semejante. Y las ventajas pues puede ser pues que tienes contactos en determinados círculos, o que eres muy bueno con el cuchillo, etcétera. Y estos personajes conscientes ya pueden usar esas ventajas y además recuerdan ese secreto inconfesable y ya son personas a las que la vida les ha castigado. Ese, digamos, el personaje más común y más completo del juego. Y luego está una gran minoría que a mí me gustaría reivindicar, que es el personaje iluminado. Este personaje que prácticamente está relegado, o este tipo de arquetipo, que está relegado ya prácticamente al final del libro, son lo que en la primera edición se llamaba más allá del humano, que son monstruos. Personas que en algún momento han adquirido una serie de limitaciones y habilidades por encima del humano y que les hace estar en la cima de la pirámide jugable de culto. Y a poca distancia de comprender el trasfondo. No quiere decir que estén metidos o que comprendan realmente cómo funciona el mundo, pero están un poquito más cerca. La parte curiosa del juego es que, mediante la experiencia, que luego la veremos, un personaje puede avanzar y no solo narrativamente, sino además mecánicamente puede un durmiente evolucionar a consciente y el consciente a iluminado. Es muy extraño y tendrá que ser una campaña larguísima para hacer eso, pero es posible. El juego te lo permite. Y si la gente quiere hacer eso, pasar de ser, yo qué sé, pues un Mindundi a ser un príncipe vampiro de una ciudad, en este juego se puede hacer. Es factible. Bueno, como vemos aquí en la hoja, hay 10 atributos, ¿vale? Bueno, esto pues tienes unos puntos que se reparten en los atributos. Que sean 10 atributos y tenga esta forma no es casualidad. Y por supuesto hablaremos de esto en el último tercio de la charla. Y estos movimientos, bueno, estos atributos desencadenan movimientos, que son las habilidades de todo PBTA. Voy aquí a poner, tengo aquí justo la hoja de movimientos, como podéis ver. Bueno, pues en este juego, como en otros PBTA, cuando el personaje narra algo, puede activar movimientos. Lo bueno que tienen estos movimientos respecto a otros juegos es que son bastante autoexplicativos, que es evitar el daño, soportar las heridas, entablar combate, actuar bajo presión, que es una navaja suiza de movimiento, vale para cualquier cosa, para hacer cualquier cosa mientras estés en una circunstancia de tensión, o haya consecuencias por el fracaso, o estés contra el reloj. Aquí te vale todo. Y bueno, otros movimientos también muy estándar, no influir en alguien, calar a alguien, investigar,
ayudar o interferir a otros personajes. Y luego hay un movimiento que quizás es el que, si lo ves y no sabes nada del juego, más puede confundir, que es ver más allá de la ilusión. Este movimiento, a nivel subjetivo, diré que a mí no me gusta nada, y yo creo sinceramente que lo han metido porque había que meter 10, porque quedaba bonito meter 10, porque 10 es un número simbólico de este juego. Y bueno, yo personalmente lo uso poco. Si hay directores de juego que están viendo esto y usan este movimiento y les gusta en las partidas, y a los jugadores les gusta el resultado en las partidas, pues tienen toda mi admiración. Pero el resto de movimientos están bastante bien, son muy usables en partida, y es lo que se tira cuando se usan estos atributos. Dos dados de 10, sumándose el atributo que corresponda, percepción, etc. Los 3 de arriba son atributos y movimientos reactivos, los tiras porque te ocurre algo, y el resto, excepto ver más allá de la ilusión, son movimientos que los tira el personaje porque en la ficción interpreta hacer algo y eso dispara el movimiento. Una cosa que me gusta mucho de este sistema son el sistema de relaciones. Creo que está muy conseguido. Cuando se hace la hoja de personaje, el jugador elige una serie de personajes jugadores y personajes no jugadores, y se pone un bono 0 más 1 más 2, que eso marca el nivel de relación que tiene con ese personaje. Cuanto más alto, pues más cercana, más intensa es esa relación. ¿Y eso para qué sirve? Pues es maravilloso porque a nivel mecánico te dice, por ejemplo, cuánto te costaría hacer daño a esa persona. Si esa persona sufre daño, cuánto te afecta. También te sirve para recuperar estabilidad, claro, lo veremos. Si estás con esa persona una tarde, le cuentas lo que te ha pasado y sientes que te apoya y te sientes escuchado, te ayuda a recuperar la estabilidad. Y por supuesto, si esa persona con la que tienes una relación muere, pues te llevas un palo muy gordo de estabilidad. Cuanto más relación tengas con esa persona o personaje. Y bueno, como veis aquí en la hoja aparecen las heridas. En este juego hay una tirada que se usa cuando el personaje recibe daño. El daño suele ser un número, pues como el director de juego no tira dados, los PNJs y las criaturas directamente te dice: haz esta habilidad que hace tanto de daño. Y los personajes normalmente primero tiran para ver si son afectados por esa habilidad, y si son afectados por esa habilidad, tiran para ver si ese daño se transforma en herida. Y ese daño se puede transformar en herida grave o crítica. Y un personaje puede tener hasta 4 heridas graves y una crítica. Aquí se puede escribir qué tipo de herida es. También si la estabiliza, para que no le penalice, aunque siempre le va a ocupar sitio si no está completamente curada. Y bueno, cuando tienes estos espacios llenos, pues ya sabes que no te puedes apuntar ninguna, y pues ya puedes ir pensando en pues cuál puede ser el siguiente personaje. Y bueno, tengo que comentar muy a mi dolor, porque está en la hoja, y es lo justo, el tema de los ganchos dramáticos. A mí esta es la segunda cosa que declaro que no me gusta nada de esta nueva edición. Habrá gente que le guste mucho. Para obtener experiencia y subir el personaje, que ahora veremos que realmente se puede avanzar bastante en el juego obteniendo experiencia, el juego propone un sistema de ganchos dramáticos, que es básicamente que el jugador se proponga un objetivo a corto plazo para realizar, por ejemplo, en la sesión. Por ejemplo, decir: en esta sesión yo quiero hablar de este asunto con este PNJ, o quiero conseguir un arma. Si el jugador lo consigue, ha completado su gancho dramático y gana experiencia. A mí este sistema para obtener experiencia no me gusta y no lo uso, pero el libro te propone esto, que sea una de las maneras para obtener experiencia, no realmente para jugar ni mejor ni peor, no, para ganar experiencia, completar estos objetivos a corto plazo. Y por eso aquí en la hoja aparece esto de ganchos dramáticos. Aquí el jugador iría apuntándose lo que quiera, no tiene por qué aprobarlo el director de juego, y si los completa, pues gana experiencia.
Yo, por lo menos cuando dirijo, me imagino que cada uno lo hará de alguna manera o de otra manera, pues yo doy experiencia por otras cosas. Bueno, lo que hemos dicho aquí de la estabilidad, ¿de acuerdo? Este sistema, pues, bueno, hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta. Yo soy un poco neutral. El caso es que cuando normalmente el jugador falla el movimiento, falla o saca un éxito parcial en el movimiento de mantener la calma, o cuando el director hace un movimiento, aquí aclaro que el juego te propone que cuando un jugador falla una tirada de desventaja o un movimiento suyo, el director puede hacer movimientos de director para claramente castigar ese fallo del jugador. Y puede directamente quitar estabilidad, un número determinado de estabilidad al jugador si piensa que realmente está justificado que incluso sin hacer una tirada ese personaje pierda esa estabilidad. Cuando el personaje pierde estabilidad, va marcándose estas casillitas y va bajando en escalones de estrés hasta llegar al último, que es roto, donde te vuelve a decir que el director hace un movimiento. En el libro te aparecen varias cosas que el director puede hacer al personaje, algunas muy originales, cuando llega al último nivel de estabilidad. Y este sistema es un poco ambiguo, ¿por qué? Porque cuando un jugador, por ejemplo, llega al escalón de estabilidad de estrés grave, tiene como 3 estados emocionales para elegir. Aquí pone, por ejemplo, alterado, angustiado e inestable. Y el jugador elige. O sea, el jugador elige lo que quiere coger. Claro, nadie le va a decir cómo interpretar realmente a alguien alterado, angustiado e inestable. El jugador lo hará lo mejor que pueda. Básicamente el libro te dice, te puedes sentir así, o así, o así, lo que tú prefieras. Y aparte tienes unos penalizadores a las tiradas de mantener la calma y a las tiradas de desventaja en general. Y el jugador pues lo interpreta como buenamente puede. Lo único que tenemos claro, yo creo que podemos aceptarlo todos, es que cuanto más baja, más jodido estás. Hasta llegar a roto, que ya, pues bueno, el jugador no pierde el control de la hoja de personaje, como podría pasar en otros juegos, pero sí tiene que interpretar que está realmente fastidiado. Y con todos los negativos y todo lo que le ocurre por el movimiento que haga el director. Y el resto de cosas ya es, bueno, hay por supuesto un episodio donde aparecen armas que evidentemente, comparado con el de la primera edición, es muy resumido, pero bueno, era muy complicado hacer algo parecido, donde directamente las armas no van, o sea, no, cada arma no hace una cosa distinta, las armas se catalogan por grupos y cada grupo de armas pues tiene una serie de movimientos para hacer daño o usarlas de alguna manera, y dependiendo del movimiento que hagas gasta más o menos munición. También por supuesto hay una pequeña tabla de equipo donde los jugadores pues pueden saber lo que hace, pues por ejemplo un spray de pimienta o no sé, gas lacrimógeno, lo que sea. Todo muy sencillo porque tampoco queríamos algo como lo que pasó en la primera edición, de que pareciese un catálogo de armas. Sí quiero explicar, antes de que se me olvide, el tema de la experiencia, porque es curioso. Voy a volver a compartir la tabla de experiencia para que os podáis hacer una idea de cómo avanza, sube de nivel, entre comillas, un personaje de culto. Entendiendo que eres un personaje, un arquetipo consciente. Porque si eres un arquetipo durmiente, empiezas antes. Los arquetipos durmientes tienen que reconstruir su secreto inconfesable y también lo tienen que hacer por experiencia. Pero bueno, como la mayoría juegan con personajes conscientes, pues esta es la tabla más usada. Aquí, de la manera que elijamos, ya sea con ganchos dramáticos o con preguntas al final de la partida, como propone el juego, o de otra manera, cada varias partidas los jugadores ganarán una cantidad de experiencia. Y cada 5 puntos de experiencia ellos pueden comprar un avance.
¿Y qué hacen con ese avance? O sea, con esos conjuntos de 5 puntos de experiencia, pues se van a estas casillitas, empiezan a tacharlas y a cogerse todo lo que aparece ahí. Por ejemplo, pueden sumar +1 a un atributo activo pues hasta 6 veces, con un máximo. Pueden superar ese máximo en una vez y llegar a un +4. Pueden elegir nuevas ventajas, pueden sumar los atributos pasivos. Cuando ya han gastado 5 avances, pueden elegir otras cosas. Y veis ahí, de hecho, al final, que pueden convertirse en arquetipos iluminados. Evidentemente eso no vale con simplemente subir la experiencia. Necesitas una explicación buenísima. Pero el juego mecánicamente lo contempla. De transformarse en un mago, o en un monstruo, o en cualquier cosa imaginable. Como curiosidad, por si alguien se lo pregunta, diré que dando un avance lo que yo considero un ritmo normal, dando un avance cada 2 partidas, a lo mejor hay gente que si ya ha hecho campañas largas ha dado los avances más rápido, más lento, vamos a decir que es un avance cada 2 partidas, un personaje consciente podría jugar hasta 38 sesiones e incluso podría seguir mejorando. O sea, si se transforma en un personaje iluminado, tendrías para muchas más sesiones. Con lo cual, este juego, por si alguien sentía esa curiosidad, sí permite que el personaje mejore durante varias decenas de sesiones y cada vez sea mejor. Porque bueno, para eso sirve la mejora de experiencia, para mejorar al personaje. Y yo no sé, Fian, si tú crees que habría que entrar en detalle sobre algo de... Antes te voy a realizar un par de preguntas que han comentado por el chat ahí. Guay. Por un lado, Román, poniendo un rostro ahí de ¿cómo es eso posible? Me pregunta sobre los ganchos dramáticos, si realmente no necesitan la aprobación del narrador, o sea, lo hace el jugador y a tomar por saco. Efectivamente. Y de hecho pueden intercambiárselos como cromos con otros jugadores. Y de hecho otros jugadores, tú puedes decir al resto de jugadores, decidme a ver qué ganchos dramáticos puedo completar esta partida. Te pueden dar ideas y tú apuntártelas. Y luego por otro lado, Tista preguntaba si, aunque a ti no te gustan los ganchos dramáticos, si los utilizas pero modificados o los usas de otro modo o directamente no los usas. No los uso porque como eso sirve para dar experiencia, yo doy experiencia por otros criterios o directamente, si no te quieres complicar, es lo que he dicho. Das un avance, más o menos planeas cuán rápido quieres que avancen las hojas de personaje por la historia y dices, bueno, pues voy a dar uno cada 2 sesiones, un avance. Y ya está, y no te tienes que preocupar de estar calculando los PX. Bueno, aquí Nana, pues dice que tiene una experiencia de narración compartida para saber qué hacen en la sesión y qué objetivos tienen. Yo supongo que va un poco también, un poco del palo de lo que haces tú con la experiencia a la hora de darla y eso. Sí, a ver, que la gente quiere usar el sistema del libro para citar la parte de los ganchos dramáticos, el libro también propone un sistema que es incluso peor, en mi opinión, que es que al final de la partida el director pregunte a los jugadores qué han aprendido sobre el trasfondo del juego. Y según le gusten las respuestas, da experiencia. No me gusta ni ese sistema ni de los ganchos dramáticos. Así que lo que te digo, simplemente creo que es mejor planear cuán rápido quieres que suban los personajes a medida que avance la campaña y dar cada tantas partidas un avance a todo el mundo. Y te dejas de eso. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieres meterte ya en harina otro costal con el trasfondo. Bueno, antes de ello hay que
hablar muy rápidamente de la magia. Tampoco voy a hablar mucho porque realmente la magia en Kult no es una cosa que se explore mucho. Pero ya en la primera edición, cuando salió el libro que he citado antes, felizmente recordado, Legiones de la Oscuridad, luego salieron libros que profundizaban más en la magia. Kult propuso un sistema de rituales muy complejos donde los magos podían hacer cosas verdaderamente extraordinarias, pero se tenían que preparar para un ritual durante días. Y eran rituales que tenían que hacerlos en un lugar muy concreto, que es el templo, tardar horas y con una ritualística muy basada en distintas tradiciones, donde tenía que hacer todo tipo de visualizaciones, tenía pues que lavarse, tenía que conseguir determinados componentes, en fin, algo muy complejo. De hecho, salieron varios libros, posteriormente libros muy bonitos. Pues seguramente la gente que recuerda la primera edición recordará pues esos libros que hablaban de los saberes de la magia, los sueños, la locura, etcétera, los distintos saberes que hay, o las escuelas que hay de magia en Kult. Y habían textos, auténticos ladrillos de paso a paso, cómo hacer el ritual para conseguir efectos. No eran efectos tampoco... Claro, tenían que ser efectos que encajasen en un trasfondo de terror. No me valía simplemente con levantar a un muerto y que andase. Tenía que haber cosas que resultasen aún más perturbadoras. Por ejemplo, los magos de la pasión podían hacer crecer un feto en el interior de alguien, ¿no? Lo que se llama una partenogénesis. Y lo hacían con un ritual pues muy largo en su templo. Y la verdad es que tenían, y siempre ha tenido la magia en Kult mucho color. Porque proponía a los jugadores y al director detallar los rituales y prácticamente que un ritual fuese una partida o incluso una campaña, ¿no? Hacer correctamente un ritual o lidiar con los efectos de un ritual. Eso en la cuarta edición se mantiene, sí, pero con matices, porque en la cuarta edición ya no te dicen cómo hacer el ritual. El hacer un ritual es un movimiento y es un diálogo entre el jugador y el director, donde el jugador le dice al director qué quiere hacer, el director le dice, le va a poner pegas, básicamente, según lo que quiere hacer, le va a decir lo que va a tardar. O sea, no hay nada propuesto, ya no hay un libro de hechizos. El hechizo, digamos que lo elaboran en ese momento el director y el jugador hace la tirada y se ve lo que sale. Es mucho más interpretativo, pero claro, ya el color te lo tienes que imaginar tú, ya nadie te lo da hecho, ya nadie te describe toda esa ritualística. Y también decir que, bueno, en el libro solo aparece un tipo de mago. Se supone que la editorial Hengast, en el propio libro básico, prometió que iba a sacar próximamente un libro no solo con más ejemplos de arquetipos iluminados, sino también de magos y de magia. De momento lo estamos esperando, pero bueno, la magia a grandes rasgos en el Kult funciona así. Es una magia muy colorida y basada en tradiciones antiguas, mágicas, reales, basándose en eso. Maravilloso, sin duda. Y yo no sé si quieres que se comente algo antes de entrar en la zona roja. No, o sea, tengo una cosa para preguntarte, pero creo que quizás después del trasfondo. Vale. Bueno. Adelante, adelante. Pues yo advierto, como he dicho al principio, que aquí se va a hablar del trasfondo del juego. Por lo tanto, si hay alguien que quiere mantenerse virginal y no saber de qué va el juego, Que silencien la charla. que silencien esta parte, que se va a hablar de estas cosas, que va a ser todo muy resumido. O sea, no son más de 100 hojas, ¿vale? Estos son los conceptos básicos. Así que si alguien, como he dicho al principio, quiere comprarse el juego y quiere saber, oye, ¿pero de qué va esto? ¿De qué va el mundo de Kult? Yo creo que con esto ya se hace una idea.
pero es muy poco detalle, ¿vale? De que tampoco voy a estar aquí hablando 2 horas sobre el Elíseo, o sea, no... Pero vamos, yo creo que advertido queda, ¿no? Fían que va a haber spoilers. Si es posible que en el vídeo pongamos grande spoilers, a lo mejor una alarma en plan de... Luego haremos un meme, no te preocupes. Se lo encargamos a Helken. Sí. Vale, pues como ya he dicho, voy a resumir mucho el lore de Kult, pero creo que los conceptos principales van a estar aquí. A ver, Kult propone, de una forma muy difusa y ambigua, que en algún momento del pasado, de un pasado indeterminado, aparece alguien que se hace llamar el Demiurgo. Alguien que es igual al resto de nosotros, que éramos pues, criaturas bellas o terroríficas, éramos lo que queríamos ser, éramos dioses, eternos, soberanos, dueños de todo, de un mundo de ensueño, de un mundo maravilloso, porque lo habíamos moldeado pues como demiurgos, como dioses creadores. Y este tipo, que es simplemente conocido como el Demiurgo, y que se supone que era como nosotros, nos despoja de nuestra divinidad. Nadie sabe por qué. Un día pues se rebotó con alguien y decidió hacer eso, porque podía, y nos arrojó a una vida en la que hemos olvidado lo que éramos. Nos encerró en cuerpos mortales, nuestra alma divina la encerró en cuerpos mortales, y para hacer eso creó unos 10 principios. Y a los 10 principios se le conocen como los arcontes. Esos 10 principios eran una especie como de elaborado ritual, vamos a llamarlo así, aunque también creó una máquina para ello, para encadenar nuestra alma. También se apoderó de nuestro hogar, se quedó él solo, en medio de una ciudad enorme, infinita, que era nuestro hogar maravilloso, y que se llamaba Metrópolis. Y en medio de Metrópolis construyó una ciudadela, porque ¿quién no quiere tener el edificio más grande de una ciudad? Pues él hizo eso. Construyó una ciudadela que era un trono en medio de esa metrópolis, que ya estaba desierta, porque nosotros ya no teníamos acceso a ella. Y así fue durante eones. Nos marginó y creó una pequeña dimensión, nos metió allí, y esa se quedó como el dueño de todo. Nadie sabe por qué hizo esto, y eso que creó para encerrarnos, esa ilusión, era un mecanismo infalible. Claro, era un dios. O sea, todo lo que hacía lo hacía bien. Pero ¿qué pasa? En un momento dado desaparece. Desaparece tanto él como su ciudadela. Se esfuma. Nadie sabe por qué. Claro, toda la gente que estaba a su servicio, todas esas criaturas que antes eran nuestros esclavos y sirvientes y que ahora le ayudaban a él para controlarnos, pues empiezan a surgir entre ellos rivalidades, y estos carceleros empiezan a tener una especie como de guerras intestinas. Y entre todos, de alguna manera, se intentan repartir el Elíseo, que el Elíseo es como se llama esa maquinaria infalible que es la que teje la ilusión. Antes he hablado de los arcontes. No tengo ninguna imagen, pero bueno, lo que he puesto antes es suficiente. Si alguien busca el símbolo del árbol de la vida, de la cábala judía, ¿vale? Le saldrá un esquema que es básicamente el esquema de los arcontes. Ese árbol de la vida tiene una serie de nombres que se llaman los Sefirot. De ahí está basado los principios de los arcontes de Kult. Esos 10 Sefirot del árbol de la vida, que como ya digo están sacados de la cábala judía, son como pasos o estados para comprender la divinidad. Es lo que también se llama la gnosis, que es la comprensión de la divinidad. Pues cuando el Demiurgo crea estos arcontes,
lo que hace es precisamente estos 10 principios son los que mantienen nuestra alma condenada a esa vida mortal. O sea, son principios que nos atan y reprimen nuestra divinidad. Y por esos principios no podemos recuperarla. Los nombres son los mismos nombres de los Sefirot de la Cábala, Malkut, Keter, Geburah, Tifaret, los mismos. De hecho, una de esos arcontes, llamada Malkut, es la que ayuda a su creador, el demiurgo, a crear la ilusión. Coge parte de la energía de las tierras salvajes de Gaia, que luego hablaré de ello, y canaliza el poder y teje una ilusión perfecta donde nuestras almas nunca van a ser capaces de despertar. ¿Qué pasa? Que cuando el demiurgo desaparece y Malkut se queda sola con el invento, pues piensa, no veo sentido a esto. Y esta arconte empieza a planear o a intentar que la gente despierte. Intenta liberarnos. Es algo muy complicado, pero lo intenta. Y está todavía en ello. Los otros arcontes simplemente son principios, como por ejemplo la justicia o la comunidad, que como los humanos nos aferramos a ellos, por eso es ese mismo aferramiento a esos principios es lo que impide que dejemos nuestro cuerpo físico y recuperemos nuestra divinidad. Todos tienen su función. O sea, cosas que antes no necesitábamos, ahora las necesitamos. Gracias a ellos. ¿Qué pasa? Que cuando desaparece el demiurgo, aparece un concepto que es la sombra del demiurgo y de los arcontes. Tanto el demiurgo como los arcontes tienen una especie como de polos opuestos, que también se les llama sus sombras. La sombra o el polo opuesto del demiurgo se llama Astarot, y estas sombras de los arcontes se llaman los ángeles de la muerte. No se sabe muy bien por qué surgieron, no lo saben ni ellos. Quizá fue una especie como de... surgieron por hacer una especie como de contrapeso, un equilibrio de fuerzas, y salieron de un sitio que se llama el infierno y que era una especie como de gemelo deforme y no deseado del Elíseo. Era como entendía Astarot que era el lugar donde tenemos que estar nosotros. Y Astarot, este hermano oscuro del demiurgo, no entiende, le echa de menos incluso, no entiende por qué su hermano le ha dejado. El caso es que de Astarot aparecen estos ángeles de la muerte, que son, como ya he dicho, el reverso tenebroso de cada arconte. Por ejemplo, si un arconte representa la comunidad, Binah, por ejemplo, Binah, la Virgen Negra, personifica la comunidad, lo que nos reúne, ¿no? La familia. Pues el ángel de la muerte, su opuesto, que se llama Satariel, apodada la Madre Devoradora, personifica la exclusión, la marginación. Son el contrario. El caso es que tanto arcontes como ángeles de la muerte proponen principios que funcionan para atarnos y luchan por el control de la ilusión, a ver quién puede más. Y tienen a muchos sirvientes, que evidentemente no voy a entrar a detallar, que les sirven como líctores, racidas, etcétera, que ocupan puestos relevantes y que muchos se han integrado y llevan mucho tiempo integrados en la ilusión, en la maquinaria de la ilusión, teniendo distintos papeles. Los creados por los ángeles de la muerte, sobre todo lo que pretenden ser es ser una especie como de parásitos que se alimenten del dolor de nuestra alma, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma, que es donde está nuestra chicha divina. Porque todos estos carceleros, todos estos sirvientes, y también muchas criaturas que están ahí y que no tienen nada que ver con los arcontes y los ángeles de la muerte, saben que si la ilusión falla y despertamos, pues lo van a pasar mal. Entonces hacen todo lo posible para que no despertemos. Más allá del demiurgo, los arcontes, Astarot, existe un concepto también que son los dioses olvidados. Los dioses olvidados son unos seres muy poderosos
que no tienen nada que ver con estos principios, van por libre. Son entidades que siempre estuvieron ahí, caminando entre distintos mundos, porque aunque no lo he citado, aparte de Metrópolis y el infierno, hay más mundos. Más mundos creados por nosotros o porque ya estaban ahí. Y estas criaturas se han intentado adaptar a esta nueva situación. Y algunas veces se las puede encontrar, la mayor parte de las veces de casualidad, y pueden intercambiar favores, pueden dar caza a humanos, incluso dar caza a siervos de los arcontes y de los ángeles de la muerte. Están simplemente dormidos porque no entienden nada, o a lo mejor se dedican simplemente a bailar en un club nocturno cada noche. En la primera edición, no en la cuarta, sí entran a detallar varios de estos dioses olvidados, sacados normalmente de mitologías y de religiones de distintas partes del mundo, y los adaptan. Por ejemplo, Siva Nataraja, el bailarín de la muerte, sería un dios olvidado. Coatlicue, la diosa azteca del caos, otro. Otra entidad que también citan en la primera edición, que es Baal Resef, lo habrían creado como una especie como de señor o origen de las enfermedades. Son varios ejemplos, como ya os digo, que si la primera edición entra a detallar. Bueno, el libro original y Legiones de la Oscuridad. Vale, pues como he dicho antes, el Elíseo, por retomarlo y ya acabar con el tema de la ilusión, el Elíseo, la ilusión, la diseña la Arconte Malkuth, para mantenernos presos en ella. Y no es simplemente, no sé si habéis visto la película esta de Carpenter, de un tipo que se pone las gafas y ve las cosas como son, y se las quita y ya no las ve. O sea, no es tan simple. La ilusión lo que hace es que embota nuestros sentidos a un nivel muy complejo. O sea, no es solamente que dejemos de escuchar, ver, oler. Es simplemente que nuestro ser está reprimido, está castrado de alguna manera y no podemos percibir lo que hay realmente. A un nivel espiritual. No solo no lo percibimos, es que no aceptamos que las cosas no puedan funcionar como actualmente funcionan. La ilusión está diseñada expresamente para que tengamos esas vidas cortas que no permiten que nuestra alma aprenda y despierte, no nos da tiempo, y en Metrópolis, en distintos lugares, hay unas maquinarias que favorecen este ciclo infinito, infinito, en principio muy largo, no sabemos cuánto tiempo lleva funcionando, de reencarnaciones. Las almas se reencarnan, se reutilizan, y en cada reencarnación olvida lo que ha vivido. Eso es vital para que nadie despierte. Lo que hace el alma al morir es resetearse. A veces esta ilusión, el Elíseo, puede fallar, y cuando falla, en distintos lugares la ilusión puede ser muy débil, sobre todo desde que el Demiurgon falla en distintos sitios, pues lo que se percibe en estas zonas es que el lugar y la gente de ese lugar muestra su verdadero aspecto. Y suele ser muy traumático. Porque, como ya digo, no estamos equipados para aceptar y llevar bien eso. Vale, otro concepto importante en Kult es la locura. En este juego proponen la locura como una especie de protesta del alma por lo que está pasando. Una especie como de protesta inconsciente o intento de rebelarse por lo que está ocurriendo. En este libro, y bueno, en todas las ediciones, pues se presenta información sobre varias afecciones psiquiátricas y cómo pueden afectar para ver más allá de la ilusión. La locura, en situaciones muy límite, puede quebrar no solo la ilusión, puede quebrar el tiempo y el espacio, puede crear y atraer seres que están vinculados a la locura, puede cambiarte corporalmente y también puede abrir portales a otros mundos. Por supuesto, todo de forma desbocada, aunque por supuesto pues los magos
La locura es una de las escuelas de la magia. Los magos que estudian la escuela de la locura pues pueden intentar hacer esto con rituales. O sea, todo lo que he dicho aquí, cambiarse corporalmente, atraer seres, abrir portales, poder intentar hacerlo. Porque son cosas vinculadas con lo que se conoce como la locura. Y como ya he dicho antes, también una parte importante del juego, y no sería cult si no se le dedicase un capítulo, es la pasión. En la pasión, el juego intenta explicar por qué durante toda nuestra historia nuestros carceleros han intentado reprimir nuestra sexualidad, sabiendo que puede provocar experiencias trascendentales que pueden ser la llave para descubrir lo que somos. El juego propone de alguna manera que durante el acto sexual se pueda, en circunstancias excepcionales, recibir ciertas inspiraciones o comprensiones de nuestro yo real. Así, pues como he dicho con la locura, puedes atraer seres, hay seres especialmente vinculados a estos, a la pasión, o lo que puede salir de ahí, de la pasión, seres normalmente dañinos. Se puede desgarrar la ilusión a nuestro alrededor. Hay sectas y criaturas que hacen pues todo tipo de rituales y actos intentando forzar estos efectos, pues ya sea mediante pues orgías rituales o determinados actos sexuales muy exóticos, intentar forzar estos efectos porque saben que hay una llave, hay una clave en el acto sexual. Luego, una parte importante de Cult son los sueños. En Cult nos dicen que el lugar donde soñamos se llama el limbo, y en ese lugar donde suceden los sueños, personas y seres que pueden tener sueños lúcidos se pueden mover, pueden viajar entre sueños, pueden invocar a otros soñadores, pueden incluso sobrevivir a la muerte y transportar su cuerpo físico para vivir en el limbo, en el mundo de los sueños. Muy pocos pueden hacer esto, y nos habla de algo que parece estar sacado de las teorías de Jung, del inconsciente colectivo, de una fuerza que nos conecta a todos, llamado el vórtice, que prácticamente la hemos creado entre todos, y es lo que crea y destruye los sueños. Es una especie como de gran fuerza que nos conecta y que también no solo alimenta, sino también se alimenta de nuestros sueños. Y aquí, bueno, pues prácticamente cualquier historia sobre los sueños, pues tienes herramientas de sobra para hacerla. Otro aspecto del juego, que en la primera edición quedaba un poco colgado, pero para sorpresa de todos, en la cuarta edición se detalla bastante más, es el inframundo. La ilusión en sí no sería algo infinito, no tendría límites, y uno de esos límites se puede traspasar cuando nos perdemos. O sea, cuando nos perdemos literalmente en una cueva, en un subterráneo artificial, en cualquier sitio. Si nos perdemos, o sea, si no sabemos a dónde vamos, podemos acceder a otro mundo que se llama, bueno, el inframundo o el laberinto. Y la sensación que nos da ese lugar es que nos hace sentir vacíos. Es como si nos acercásemos no solo a la oscuridad, sino también a la nada. Pero en el libro se describen bastantes niveles de profundidad, se detallan bastantes criaturas, se detalla una ciudad subterránea excavada en una especie como de abismo en espiral llamada Tonor. Nos describen paisajes impresionantes, algunos parecen incluso sacados de estas vistas que teníamos en la película de Matrix, de incubadoras de humanos, porque ahí se alimenta a seres biomecánicos con esa especie de incubadoras, y de toda esa gente que se ha perdido en el laberinto. Y más allá de todo ese laberinto, de todo eso, nos habla de dos entidades bastante siniestras, misteriosas. Una entidad se llama la que aguarda abajo,
que muchos buscan en intentando encontrar respuestas reveladoras o una especie como de renacimiento. Es como la buscan para morir y renacer en una cosa distinta olvidando lo anterior, dicho muy resumidamente. Y luego hay otra entidad de la que se describe prácticamente, pues algunas descripciones tenéis que entender que en el libro son casi como las que podéis encontrar en un libro religioso. Es todo muy, muy evocador. Y se habla de una entidad que es Aklis, que es un agujero negro. Lo describen tal cual, es un agujero negro que acaba con todo. Que sería el fin de este laberinto, del inframundo. Y bueno, como ya he dicho antes, nuestro mundo primigenio, Metrópolis, en el libro se describe, bueno, con suficiente detalle. No entra tampoco en describir sitios concretos. Se describe a grandes rasgos y sobre todo, bueno, pues todo tipo de criaturas y de sensaciones que se pueden encontrar cuando uno explora Metrópolis. Metrópolis habría sido la maravillosa ciudad que construimos. En el libro pone además literalmente sobre 7.777 colinas. Y ahora mismo, después de haberla abandonado y después de que el Demiurgo se fuera, pues es una especie como de tumba industrial, ruinosa, oscura, desierta. Bueno, no está desierta, pero lo parece. Y en principio era prácticamente... no parecía tener fin. El libro incluso insinúa alguna vez que es infinita. Todas las ciudades del mundo empiezan y acaban en Metrópolis y nosotros, ya prisioneros, se supone que cuando empezamos a construir ciudades es una especie de afán inconsciente de recrear la gloria, de recrear Metrópolis de nuevo. Es como que estamos construyendo ciudades sin saber muy bien qué hacemos, por inercia, porque una vez lo hicimos y creamos Metrópolis. Cuando alguien entra en Metrópolis, normalmente sin querer, pues el tiempo y el espacio se suelen deformar. Se dice que en Metrópolis se pueden encontrar materiales, artefactos y máquinas más allá de toda comprensión. También es apodada la ciudad de las máquinas. Están las gigantescas ciudadelas de los arcontes, que intentaban emular de alguna manera la ciudadela del Demiurgo, y de hecho las 10 ciudadelas de los arcontes rodean en círculo a la ciudadela, bueno, más bien el hueco que dejó la ciudadela del Demiurgo, que es un hueco insondable, un abismo, porque se extendía no solo para arriba, también para abajo. Otro concepto importante del juego es el infierno. Se supone que Astaroth, que es quien no sabe muy bien si crea el infierno o se adueña de él, crea un lugar terrible, pero también bello a la vez. En el infierno pues podemos encontrar eriales que parecen pues que han sufrido algún tipo de guerra o desastre, con un sol negro en el cielo. Hay múltiples catacumbas, muchas cámaras de tortura, ciudadelas hermosas con majestuosos salones. Y aquí están, imitando a Metrópolis, están las ciudadelas también de Astaroth y los Ángeles de la Muerte. También son enormes ciudadelas que se extienden hacia arriba y hacia abajo. De hecho, la de Astaroth no es una ciudadela, es directamente una montaña enorme. Y en el infierno se encuentran muchas cámaras de tortura. Son cámaras de tortura entre comillas, porque en el infierno no se busca torturar al humano, se busca torturar el alma. Lo que busca Astaroth y los Ángeles de la Muerte es que una vez que llega un alma al infierno, o la llevan al infierno, la exprimen, la rompen, extraen algo que les alimenta o les satisface a ellos. No sabemos realmente si lo necesitan o simplemente lo hacen por vicio. Y una vez que al alma la han dejado seca, la liberan y que siga su
su curso de reencarnación, porque ya no la necesitan. El tiempo que tarda esto no se sabe, pero seguro que es mucho tiempo. Hay criaturas que en el juego los llaman los nefaritas, que se dedican a esto. De hecho, se puede llegar al infierno si realmente ir al infierno. Hay lugares que se llaman los purgatorios, que son bastante famosos dentro de la ambientación de Kult, porque siempre ha habido bastantes aventuras que han tratado de purgatorios. El purgatorio es un lugar que se crea por la culpabilidad de alguien, normalmente de un criminal o de alguien que ha hecho cosas terribles, y esa culpa atrae a un nefarita que crea un lugar adecuado para torturar psicológica y físicamente a ese alma hasta que la haya exprimido. Esos nefaritas, evidentemente, sobre todo en la primera edición, están muy inspirados en libros, bueno, si habéis visto la película de Hellraiser, los cenobitas, ¿vale? La estética que tenían, sobre todo en la primera edición, era muy parecida. Mucha gente se queda que Kult es solamente esta estética o estos nefaritas torturando y tal, pero como veis es un capítulo más. Luego, otra cosa que he citado antes, y que esto lo introdujo Legiones de la Oscuridad, y en cuarta edición se explica bastante, que es Gaia. Gaia en Kult es la representación de la naturaleza cruel, salvaje. Estas películas de terror que hemos visto donde la naturaleza poco menos se adueña y destruye todo y ataca a los personajes, pues Gaia es esto. O sea, es cuanto más primitivo, inhóspito, aislado es un sitio, es más Gaia. Es la naturaleza de la forma más invasiva, devoradora, y que además quiere destruir cualquier atisbo de civilización, lo quiere engullir todo. De hecho, cualquier cosa que toca Gaia tiende a involucionar, y si es artificial, lo destruye. Cuando los humanos llegan a Gaia, que se supone que Gaia linda con la ilusión, o sea, hay una especie como de frontera entre la ilusión, y termina la ilusión y llegas a Gaia, en estos parajes que os he dicho. Entonces ahí la humanidad, cuando uno llega a ese mundo, empieza a perder esa humanidad y cada vez está más cerca de su lado más animal. Y ese lado animal va tomando el control. De hecho, se pueden dar cosas que es, bueno, todo lo que os podéis imaginar, que la naturaleza se abre paso, pues sucede en Gaia. Pueden suceder, por ejemplo, concepciones vírgenes, es bastante normal. Y también experiencias extracorpóreas, porque digamos que nuestra alma abandonaría nuestro cuerpo porque se sentiría incómoda ante esa cosa tan animal en la que se está transformando nuestro cuerpo. Vale, y como tampoco os quiero aburrir mucho, vamos a llegar a... Ya queda poco, ¿vale? Como ya os he dicho, esto es bastante resumido. Y vamos a ir al tema, yo creo, más... lo gordo del juego. Porque se supone que este juego va de esto. Que es el despertar. Porque para algo se llama Kult Divinidad Perdida. Digo, la gente ve el libro, lee ese título, pero ¿por qué se llama Divinidad Perdida? Bueno, yo creo que ya, si habéis estado escuchando esta parte de trasfondos, podéis hacer una idea. Pero claro, hablamos mucho de que, vale, estamos encerrados y tal y cual, pero se puede despertar, ¿y qué pasa? Cuando nos liberamos de estos arcontes, de estas influencias, y despertamos. ¿Es posible esto? Pues efectivamente, tanto en la primera edición como en la cuarta, en todas las ediciones del juego, despertar es pasarse... Te pasas el juego, tal cual. Te lo has pasado, te has pasado Kult. Y el juego contempla, o ha contemplado, a grandes rasgos, mecánicamente esto. O sea, es posible. De hecho, si eres un personaje, como hemos dicho, un arquetipo iluminado, que no hemos enseñado su tabla de experiencia, pero es distinta a la que hemos enseñado, que es el consciente, al final te dice que mediante experiencia y muchísima narrativa, y también un poquito de caradura, el personaje puede despertar.
es posible. Claro, el despertar, dirás, bueno, pues el libro hablará bastante de esto. El libro habla del despertar aproximadamente un poco más de media columna. Y ya. Y en esa poco más de media columna, en la última página del libro, que se llama El despertar, nos dice que cuando nos liberemos de la ilusión y de la influencia de nuestros carceleros, tendremos grandes poderes, con nuestra divinidad recuperada, que veremos todos los mundos, que iremos a donde queramos, que manipularemos la materia y el tiempo, estaremos libres, por supuesto, de muerte y de enfermedad, porque seremos eternos, podremos tener la forma y el aspecto que queramos. De hecho, el resto de durmientes, la mayoría no nos verán, porque ya no estamos en la ilusión. Algunos serán capaces, pero la mayoría no nos verán, no sé que queramos nosotros y nos empeñemos en que nos vean, y los pocos que nos vean nos verán como algo inhumano, casi alienígena, porque no nos podrán reconocer. Y claro, más allá de esto, pues el libro te dice que sí, que despertar es muy complicado, que se supone que una vida humana no es suficiente para alcanzar este grado de iluminación, y que se desaconseja jugar esa parte, que no, que el juego no está hecho para eso. Esto, al final, vamos a hablar de ello un poquito más, porque claro, es algo paradójico, pero simplemente decir a modo de guiño, sobre todo para la gente que jugó con la primera edición, que a diferencia que en la cuarta, en la primera edición sí se habla de varios y se ponen ejemplos de despertados. Y en la primera edición se habla sobre todo de mucho, de un despertado que luego la cuarta edición ha decidido obviar, pero que es prácticamente el protagonista de la primera edición. En la primera edición, Leonardo da Vinci es alguien muy importante y un despertado particularmente famoso y activo. De hecho, está constantemente citando un libro que es el Arcanum Metropoli, que son, bueno, si habéis visto alguna vez pues el tipo de bocetos y de notas que tomaba Leonardo da Vinci para hacer sus esquemas y sus inventos, pues es lo mismo, pero describiendo criaturas, cosas, lugares. Y ese libro, el Arcanum Metropoli, sería una especie como de guía de viajes por los distintos mundos que estaría haciendo Leonardo da Vinci una vez que alcanza su despertar, y haciendo lo que puede por la humanidad, pero tampoco consiguiendo mucho. También en la primera edición se citarían a más despertados, como el Mesías de la iglesia de Qumran, que ya os podéis imaginar en quién está basado, y Siddhartha, que sería el paradigma, un príncipe hindú, que sería el paradigma del ermitaño que a una edad imposible, increíblemente joven, despierta. Y en la primera edición también se describe una cosa que en la cuarta también obvia, que yo no sé si es porque a lo mejor los juegos de los 90 estaban un poco más obsesionados con el fin del mundo, y se habla de una especie como de ciclo apocalíptico en el que intervendrían 7 llaves capaces de abrir ciertos lugares de la ciudadela perdida del Demiurgo. Estas llaves serían personas o frases o cosas que abrirían los secretos de la divinidad, y habría una gran guerra y 7 llaves, una especie como de final apocalíptico a la ambientación que, bueno, eso luego ya se ha perdido. No, ya la cuarta no tiene esa obsesión por el fin del mundo y no habla de esto. Vamos, aquí lo digo yo simplemente como una curiosidad. Y como decía antes, al final de esa columna, pequeña columna que habla del despertar, el juego sentencia que no es adecuado jugar con personajes despertados. O sea, el propio juego te dice que va de recuperar la divinidad, pero una vez la recuperas te dice, ya está, es más, deberías dejar de jugar. Y bueno, un poco sí también para poner un fin a la charla, pues yo lo llamo un poco la paradoja de Kult. O sea, se supone que el juego va de recuperar la divinidad, ese es el objetivo de la ambientación, vencer todo eso de lo que hemos estado hablando, y que es muy complicado, y que por eso es muy complicado encontrar partidas en lo que eso se juegue.
Porque es algo tan complejo, el libro te desanima a ello y prácticamente casi te está diciendo juega cualquier cosa, menos eso. Pero que sepas que el juego va de eso. Así que, en resumen, pues yo diría que Cult es un juego que cuenta lo que padecemos estando en una especie de prisión que no nos permite desarrollar nuestra libertad y nuestro potencial, que sufrimos mucho por ello, pero si contra todo pronóstico nos fugamos de esa prisión, el juego no nos dice qué hacer, no nos dice a qué jugar, porque nos dice de una manera implícita que no se juega para alcanzar ese objetivo. Se sigue un poco este dicho, ¿no? Que todos sabemos que lo interesante pues no es el destino, sino el viaje. Jugar simplemente pues, sin esperar que eso ocurra. Y yo no sé si esto te parece una buena conclusión, Fian. Bueno, yo pediría más mandanga, pero sé que te has estrujado ahí el cerebro. Yo lo que te iba a decir ahora, por un lado es, danos consejos para los que quieran dirigir Cult. Para los que nunca hayan dirigido Cult y quieran hacerlo, ¿qué les aconsejarías? Pero que nunca lo hayan hecho, dices. Que nunca lo hayan hecho. El que ya haya dirigido Cult igual tiene su estilo o ya tiene sus propios conceptos hechos, pero alguien que, por ejemplo, a raíz de tu charla ahora se interese por Cult, compre el manual, se lo lea y quiera empezar a dirigir, ¿qué le aconsejarías? Bueno, si se compra el manual y se lo lee entero y no se le ocurren ideas para varias partidas, ya es raro. Ya es bastante raro. Pero si aún así no tiene muy claro qué hacer, yo le diría que intentara huir de la gente, sobre todo, que le podría decir, bueno, cuando digo la gente digo vídeos, artículos, reseñas, lo que sea, que huya de lo que le dice que es cool, de lo que le dice que se supone que tiene que ser cool. A mí lo que siempre me ha gustado de este juego es que puedo hacer casi lo que quiera con él. Pues que haga lo que quiera. Que con el trasfondo que tiene pueda hacer lo que apetezca. Que piense en una historia de terror o de lo que quiera, si quiere mezclarlo con ciencia ficción, con thriller, lo que sea, que como ya he dicho al principio, con la ambientación le va a ser muy fácil hacerla canónica con la ambientación, que va a encajarla, que además la ambientación probablemente enriquezca esa historia y que no se preocupe por lo que se supone que tiene que ser, que aproveche todo lo que le da el libro y haga lo que quiera. Bien, hay una pregunta de Menta que te voy a pasar a leer. Dice que si tienes alguna crónica, bueno, en este caso aventura, campaña favorita, que qué conceptos de Cult te parecen más interesantes para jugar y explotar, ya sea el mundo de los sueños, el inframundo, Metrópolis. Joder, vaya pregunta. Pero te refieres de las publicadas, la favorita de las publicadas. Si quieres, desmuteate Menta y pregunta tú misma. Sí, pues te voy a preguntar, no es exactamente qué crónica es tu favorita, sino con qué tipo de crónica disfrutas más dirigiendo. ¿Qué tipo de...? Porque nos has hablado de muchísima ambientación de Cult, pero habrá algo con lo que te sientas más en casa y que abraces más a la hora de crear tus historias. ¿Qué tipo de conceptos en Cult son los que más te gustan a la hora de crear? Pues es muy complicado porque yo he disfrutado muchas partes de Cult. Yo cuando empecé a jugar, sobre todo, es que depende qué es lo que más me gusta en el momento. Cuando empecé yo, me gustaba jugar y dirigí bastantes historias con bastante acción. Porque me gustaba el aspecto ultraviolento de Cult. O sea, no un gore sin sentido, sino que hubiese una acción ultraviolenta, o si estilo Tarantino o estilo Robert Rodríguez, de ese tipo.
Y luego, por ejemplo, cuando vino la ola de... Pues se puso de moda el terror asiático, pues también me gustaba esas historias de fantasmas. No sé, yo creo que según en la época en la que he estado, me ha molado más un aspecto de la ambientación. Durante mucho tiempo, por ejemplo, quise hacer una... Y bueno, al final la hice, tú lo sabes bien, quise hacer una campaña sobre los sueños, aprovechando todo lo de la ambientación de los sueños, porque es una cosa que siempre me fascinaba y nunca lo pude hacer. Ahora estoy más en una etapa en la que quiero hacer cosas con los arquetipos iluminados, porque creo que hay muchas posibilidades. Es que depende en qué etapa te pilla el juego, lo puedes usar para unas cosas o para otras. Más preguntas, en este caso de Cake. ¿Qué campaña de Cult de las publicadas recomiendas? Recomendar ninguna. A mí, la que más me gusta, me gustó, excepto el final, que fue muy criticado en su día, pero me gustaba mucho el trasfondo, fue el Grial de Judas. Pero cambiando bastantes cosas, sobre todo de la parte final. Bueno, había muchas cositas que me molaban, ese trasfondo que venía de la mitología cristiana, que también sucediera en España, ciertos detalles que me molaban bastante, pero es algo subjetivo. A mí me dio por esa campaña. Bueno, de momento, una pregunta de Bartwin. Decía Liz que era muy fácil adaptar cualquier tipo de terror a Cult, pero me surge la duda de a qué se refiere por la ambientación, por el sistema, porque ve la ambientación como muy de divinidades y que le choca un poco adaptar, por ejemplo, Stephen King a este tipo de ambientación. Yo creo que después de todo lo que hemos comentado en los episodios, de todos esos aspectos de la ambientación, pues se puede hacer una idea que si los lee, le van a dar bastantes ideas para hacer una historia relacionada o con un aspecto o con un tipo de influencia de un arconte y de un ángel de la muerte. También, bueno, aquí en cuarta edición no la tiene tan detallada, pero se pueden encontrar libros de primera edición donde venía muy detallada la magia y ahí te dan también bastantes ideas para historias sobre la magia. Incluso en la primera edición, que no lo he citado, se llegó a desarrollar un sistema para la alquimia. También existía el personaje del alquimista, que eso venía además, creo que venía en el Grial de Judas. Era una fumada, ¿vale? Se les fue la olla con el equilibrio, pero el concepto molaba bastante. Pero, a ver, tú si tienes curiosidad, Martín, tú léete el libro, que ya verás cómo se te ocurre cómo usarlo para prácticamente cualquier historia. Bueno, parece, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que preguntarle aquí al Stephen King madrileño. Vale, mira, una cosa que te quiero decir. Hay mucha gente que no se mete a Cult porque cree que lo que va a encontrar van a ser vísceras, violaciones, cosas muy fuertes, etcétera, etcétera. Has comentado que realmente con Cult se puede jugar todo tipo de partida. ¿Y crees entonces que por la ambientación que tiene Cult es necesario meter detalles tan escabrosos en las partidas para poder disfrutar de lo que es la ambientación de Cult? ¿Crees que es un requisito indispensable? Indispensable, no creo que haya nada, pero es que el propio juego te lo recomienda. De hecho, el juego tiene una parte, no lo he comentado, que se llama pues el contrato del horror, que te da una serie de consejos, y uno de ellos es literalmente atrévete a ser desagradable. Te anima a ti, al director, a que te atrevas a hacerlo, a que rompas tabús. ¿Es necesario? No, pero el juego te anima a ello. Entonces, te está animando a que ciertas historias adultas las hagas, te diga, es que anímate, hazlo con esto. Y te pone ejemplos muy desagradables, por cierto, en el libro. Entonces yo creo que se suele aprovechar la ocasión. Además, la gente que juega a Cult ya tiene ciertas expectativas. No van a jugar a otro juego donde ciertas cosas
no van a suceder. Aquí ya esperan que de alguna manera sucedan. Y bueno, si el juego te anima a ello, pues yo creo que es una buena ocasión. Vale, Fricazus pregunta, aunque yo creo que ya está respondida, si aconsejas Cult para partidas de terror más costumbristas. Sí, claro. Para cualquiera. Incluso para, como te digo, con elementos de ciencia ficción, de thriller, incluso ambientadas en otros momentos históricos. Funciona perfectamente porque toda esta ambientación que hemos narrado se supone que lleva pasando muchos siglos. Y de hecho, algunas campañas actuales que son reediciones, por ejemplo, Black Madonna o Taroticum, Black Madonna, por ejemplo, que habla de Berlín, del muro de Berlín y tal. Ahora, claro, en su día estaban basadas en la actualidad. Ahora han tenido que adaptar ciertas cosas porque esa época ya no es la actualidad. Entonces, como que se habla de una época pasada. A mí me hace mucha gracia porque cuando leo la reedición me están hablando de algo que sucedió hace 30 años y yo, claro, es que se supone que es actual. Ya Cool no es actual, o por lo menos algunas campañas que eran actuales ya no lo son. Vale, Gato pregunta si puedes dar algún consejo para jugadores novatos, quizás orientados a cómo llevar la narrativa por la diferencia con otros juegos más reglados y no pisar al máster en la narración. Pues no sé, a ver, en un juego de estas características, porque no se preocupen de ser... Que intenten ser proactivos, que se atrevan un poco a llevar las riendas de la narración y sobre todo, pues esto ya depende de la mesa y de la partida y dentro de juego, pero que tengan una cosa de la que a mí me gusta mucho llamarla así, que tengan esa libertad narrativa, libertad creativa y que puedan narrar cualquier cosa sin preocuparse, no sé, sin preocuparse de nada más, mientras tenga que ver con la partida, claro, con lo que se está haciendo. Pero vamos, no sé, no se me ocurren muchos consejos. Lo principal es que el jugador de Cult, que estés jugando la partida de Cult, disfrutes y estés cómodo. Y no sé, lo que pasa en todos los juegos. Es que no se me ocurre nada especial para este juego. Vale, ahora va aquí pregunta de Nebanizu, que además se va hecha ahí con su fiereza habitual. Te la voy a leer, que si no, si quiere que se desmute y lo diga, pero bueno, la diferencia entre el modo PBTA y el modo clásico de las aventuras es explorar los infiernos y las penurias de otros o las de los mismos personajes. Has dicho que no te gustan las aventuras publicadas, nadie es perfecto, pero ¿cómo enfocas tú la creación de aventuras? Cuéntanos en qué te has basado, la última campaña o partida tuya. Él dice que, por ejemplo, ha jugado una de Templarios en Ponferrada. De Cult, entiendo que era esa partida. Bueno, me parece perfecto. A ver, yo no creo que Cult tenga una campaña que realmente digas es la campaña de este juego, ni que a la mayoría de las personas que yo conozco nos hayan encantado. Y también me da un poco de bajón que con la nueva edición lo primero que han hecho ha sido reeditar las mismas campañas. Se supone que con PBTA se juega distinto y tú lo que haces es reeditarme las mismas campañas que se jugaban con ese sistema súper engorroso. Bueno, al final yo enfoco las partidas sobre todo intentando detallar en todo lo posible un trasfondo. Todo lo que puedo. Y luego empiezo a desarrollar desde ahí. Y si son personajes pregenerados, intento que tengan un protagonismo importante en la partida. Si son personajes creados, pues ahí ya hay distintas maneras de integrarlos, pero sobre todo intento trabajar un trasfondo lo suficientemente interesante y siempre me ha preocupado, porque a mí me gusta eso, que la partida pues sea lo más canónica posible con el mundo de Cult,
Aunque en realidad los jugadores nunca llegan a saberlo, pero bueno, yo estoy cómodo con eso. Y no sé si se refiere a alguna cosa Si en quieres particular con el sistema. hablar de, por ejemplo, un poco la sinopsis de tus últimas partidas por aquí, sobre todo las más emblemáticas que hemos disfrutado muchos, así para que vea un poco del palo de que van tus campañas o aventuras. Bueno, pues de las que están, por ejemplo, subidas al canal de YouTube de Galicia Rolera, pues hay una... está Bañado en Oro, por ejemplo, que es una partida que es un atraco con distintos giros que sumergen a los personajes en el mundo de Cult, pero que en realidad la mayor parte del tiempo parece un atraco a un banco, lo más realista y detallado posible. Creo que este juego invita a que intentes ser lo más realista, o sea, lo más acercado a la realidad y que parezca todo auténtico, para cuando tú introduces elementos sobrenaturales tengan más impacto. Porque digamos que hace más contraste o crea un impacto mayor. Y bueno, también está subida pues la campaña que hemos mencionado antes, una campaña que intenta aprovechar todo el mundo de los sueños, en la que prácticamente es una fusión entre terror y ciencia ficción, porque los personajes son vagabundos de los sueños. Entonces ahí, claro, cuando me hablas del mundo de los sueños, pues yo creo que quizá el equilibrio es hacer algo entre la película de origen y Pesadilla en M Street. Y porque el libro te está proponiendo eso. Y luego pues hay otras partidas, no sé, por ejemplo, pues, Gente de Sombra, que trabaja también el concepto de encontrar los recuerdos y el verdadero, la verdadera esencia de una persona. Los protagonistas son dos, una pareja que se despierta sin recuerdos. Es una situación muy complicada y tienen que reconstruir lo que han hecho. No sé, es que como ya digo, prácticamente se puede crear casi cualquier historia que tenga, pues si tiene tintes de terror o thriller, mucho mejor. Nevanizu, con eso te das ya por respondido. Dice que sí, muy bien. No sé, veo que Barzun está escribiendo. Vale, que se va a dormir. Fantástica charla. Y que si hay más, la escuchan diferido. Bueno, son las 12:05. No sé si quieres cortar aquí y se hacen preguntas ya fuera de charla, o si preferís hacer alguna pregunta aquí y que salga la charla porque la consideréis importante. Bueno, Fricazos, cuenta la duda que tengas. Hola, ¿se me oye? Bastante. Vale, perfecto. Mira, yo cuando te preguntaba lo del terror más costumbrista, más de andar por casa, yo decía porque mientras lo estabas diciendo, que por cierto, soy muy fan de Cult y la charla ha sido increíble, tengo que decirlo, me ha encantado. Y yo mi idea es que lo estabas hablando y me estaba viniendo para una crónica que fuera cómo meter lo sobrenatural de forma más escalonada, empezando por algo más pequeño, más casero, e ir poco a poco subiendo lo que es el nivel de exposición a todo lo que es el tema. Sí, Me sí, parece una de buena hecho, idea. O sea, es que me parece hacer una forma muy orgánica, hacerlo de forma gradual. Y tal como estabas hablando, es que me estaba viniendo perfectamente. el No propio sé cuál es tu juego opinión, a mí me parece una buena idea. el propio juego te anima a hacer eso en muchas circunstancias. De hecho, es lo más normal. Y empezar a insinuar lo sobrenatural, porque claro, no encaja que los personajes tengan acceso a todo esto desde un principio. O si lo tienen, ves un tipo de historia muy especial. Pero se pueden hacer historias en los que pues lo sobrenatural se insinúe muy poco a poco y luego pues hay algún tipo de giro o ocurra algo y
pues ahí metas tú el acelerador. Pero claro que se puede hacer eso, es muy normal. Vale, a saber un poco, sí. Es que yo lo estaba viendo y digo yo, tal cual, perfecto. Pues bien, o sea, si ya el propio juego ya te invita a ello, es una ventaja muy grande. Claro, es que Pues como nada, es era para eso. eso. Y de verdad, muchísimas gracias por la charla, porque a mí me ha hecho Nada, muchísimo... Uf, es que es cool, es cool. La cosa es seria. Pues nada más. Vale. Nana nos dejó una pregunta. Vamos a, te pregunta sobre el árbol negro, que han querido tocar conceptos muy buenos, pero que lamentablemente en media página no sabe bien cómo manejarlo. me imagino que se refiere al despertar. Pero Eh, desmuteate y dilo mejor. eso. Buenas, que gracias por la charla. Que, a ver, a mí es que me gustó mucho lo del árbol negro porque te toca Gaia de una manera que a mí me gustaba. Cómo Malkuth teje la realidad o cómo lucha contra Gaia que precisamente quiere romper la ilusión. Bueno, ese teje-maneje, ¿no? Y es que en media página meten conceptos muy interesantes, lo entremezclan todo y yo más o menos lo sigo porque entiendo, a ver, me explico. Lo que he entendido, ¿no? Básicamente el árbol negro era algo más o menos manejado por Malkuth para manejar Gaia, pero se le vuelve contra ella misma. Y en esto se beneficia Nahemoth, que es como Lilith, ¿no? Que es la... Es que tengo Es tantos spoilers que al fin... el ángel de la muerte, que es el reverso de Malkuth. Sí, pero que es Lilith, básicamente. Entonces, como es Sí, el Lilith de cabalístico, cojo el Lilith cabalístico y digo, encaja, es exactamente casi igual. Más o menos, la naturaleza salvaje. Pero es que empieza a conceptar, meterte conceptos de. Entonces viajas a otras dimensiones y no sé qué, y al final he dicho, ¿qué? No me he enterado, o sea, es que estaba. Y yo lo preguntaba por como curiosidad, porque era un concepto que en las antiguas no aparece. O sea, han tenido esa idea que me parece que está bastante bien. Me gustó me refiero de concepto de partida, porque yo lo he estado pensando y planteando y he estado como, no sé qué he hecho, pero me ha dado una impresión un poco como... no sé si me estoy ya. explicando bien o no. Simplemente que el manejar a dimensiones, entonces que estás llevando un concepto en plan limbo, en plan rollo sueños... Es muy complicado, hay mucha mitología Sí, en el juego, es difícil meterla. Sobre todo para inspirar, pero es muy complicado sí. meter todo eso. Y es cierto que hay arcontes, ángeles de la muerte y ciertas cosas que han cambiado de una edición a otra y son Sí, distintas, les a mí han me gusta dado más el cambio vueltas. de ahora. El de ahora, porque el anterior era como que prácticamente está desaparecida, que era una especie como de lugar de la pereza. No sé, no acababa de comprender muy bien cómo quedaba eso, porque digo, a nivel de Sí, partida, pues no sé, que la gente se aburre y se va a casa, no sé. Es que era muy rara de, vale, esto no es interesante. Sí, sí, no, yo como curiosidad, porque sí que era una cosa que ampliaron muy poco, no sé si hay suplementos, me queda un poco de... Me gusta porque tiene un toque de horror cósmico que, sí, bien combinado, no estás haciendo Lovecraft, pero estás haciendo algo muy adaptado a esta cosmología. se puede hacer cosas parecidas a horror cósmico, sí. Sí, se puede hacer de todo. De hecho, han dicho lo de costumbristas y yo suelo poner algo de origen, folclore, leyendas y luego vas combinando y se dan cuenta que son más reales de lo que parece. Bueno, ya está, finito. No sé, pregunté eso por si era interesante. Es que no sé si me explica muy allá. Yo simplemente que me da la sensación de que como lo deja muy laxo, pues al final le da un sobrepoder a una dimensión o Bueno, es es que que yo no me he enterado bien. es lo que he dicho antes, hay muchas cosas que están explicadas como si leyeras un libro religioso. Sí, Entonces, básicamente porque quieren hacerlo ver, primero, ambiguo y segundo, que tú sí. interpretes y uses lo que te sirva de ahí. Claro, porque si es una ambientación muy... A mí lo que no me gustaba la primera, nada, era que metían muchas cosas y lo mecanizaban tanto que llega un momento que Sí, no era el concepto que yo quería, era en plan, estoy leyendo esto, digo, no, si estará bien en tu mente, pero es que yo prefería de otro estilo. Te fijan a que tiene que ser así y ya te da como poca libertad como creador. Bueno, como creador, como director, que te quieres... Yo normalmente es que adapto historias que me han gustado de la realidad y las intento más o menos integrar. Y claro, si te dicen, no, esto es así, 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 hay este secta que es así, 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 y se encuentra con este, digo, pues entonces ya que me lo invento. ya. Bueno, ya está, finito.
¿Tú qué piensas, Fia? Que yo no dirigiré Cult, que dejaré que me lo dirijas tú, o Nebanizu, por ejemplo, o Agatha, pero yo no, yo dirijo Vampiro. Cult tiene demasiado. Que luego se quejan de que en Vampiro hay mucho trasfondo, pero para ese resumen que tú has hecho de Cult, Cult también tiene lo suyo. Y creo que es a la postre más enrevesado incluso, si cabe. Yo es el único libro que Pero... tengo que leer varias veces la página porque no me he enterado y digo, ¿y ahora quién iba con este? Y empiezas otra vez. Yo Sí. me he hecho esquemas, o sea, yo llegaba y digo, tengo los libros de los apuntes y en vez de ser el típico apuntes de reglas, yo tengo esquemas y empiezo a hacer flechas porque digo, este se lleva bien con este. Parece un Falcon Crest. A veces es como, ¿quién se lleva bien con este? Este se combina con este es la sombra de no sé qué y este favorece a este porque quiere... O sea, yo había una parte que decía, este perjudica a este porque quiere mostrar favor frente a otro. Entonces, claro, al final te empieza a liar y la pena es que eso el jugador no lo suele ver. Tú lo manejas porque lo estás leyendo. Intentas que tenga sentido. Bueno, y ya con las últimas palabras de Nana, Sí. vamos cerrando la charla, que yo creo que ya hemos explicado y hablado de todo lo que puede ser Cult. Yo desde aquí hago un llamamiento a la gente que nos haya estado bien, bueno, que nos verá después en YouTube, que si ¿Esto está se... bien? Por supuesto, que si les mola esta charla, si les mola esa voz de Lizándrez que tiene de locutor de radio, que se pasen por Galicia Rolera porque Lizándrez dirige mucho por aquí, así que así pueden aprovechar. Y nada, muchas gracias a todos por venir a escuchar y a aportar vuestro granito de arena. Ahora vamos a ir a la post-charla para seguir chachareando, pero sin grabar. Ahí ya nos desmelenaremos, gritaremos y diremos tonterías. Así que nada, un placer haberos tenido aquí y buenas noches.